Oli, oli. Hola, hola. Eso, mona. Hola, hola, hola. Uy, eso. Qué bellos, qué bellos. Muchas gracias. Qué bellos. Ok. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Oli, oli. Eso, mamona. Muy bien. El objetivo, el objetivo de realizar este en vivo es realmente practicar o realizar un ejercicio de psicoeducación, donde la propuesta está en educar a las personas acerca de las cosas que pueden estar pasando en su vida y que tal vez no encuentran una razón. El objetivo de este en vivo se llama la barrera invisible, y es porque el trauma es justamente eso. El trauma es una barrera invisible que hace que las personas o el individuo, la persona, se mantenga atorado o se mantenga contenido en un espacio seguro, en una alberca muy pequeña. ¿Por qué? Porque la alberca mayor en algún momento intentó entrar y no le permitió o no se permitió a sí mismo volver a experimentar eso. El trauma es básicamente un mecanismo que permite que el cuerpo se mantenga a salvo. Es como una bolsa de aire que tiene una tecnología en el cuerpo tan avanzada que si se adhiere, además es una tecnología de protección muy avanzada. Sin embargo, tiene unos sensores que son exageradamente delicados. Entonces, podríamos decir que esas bolsas de aire, que realmente son como bolsas de agua, en medida que la persona se enfrenta a un evento doloroso, a un evento que se parezca lo más mínimo a ese evento original, te lo pongo así: si la persona considera que va a volverse a enfrentar a una situación igual o peor de difícil, el cerebro en automático manda esta alerta que activa esa bolsa de protección, y la persona se retrae o se separa nuevamente, como si el evento original estuviera pasando de nuevo en su realidad, ¿sí? El cerebro tiene esa capacidad de construir historias, de construir narrativas. Básicamente la realidad se construye de manera, ¿cómo decirlo? De manera colaborativa, pero también de manera individual. ¿Por qué? Porque la realidad de cada persona se va construyendo a partir de la experiencia de usuario. A los alumnos les llego a explicar, para hacerlo más sencillo, es como tener una supercomputadora con la mejor tarjeta de gráficos, con el mejor monitor, las mejores herramientas. Sin embargo, resulta que se te da bastante mal jugar al Fortnite. Entonces puedes tener la mejor computadora, pero lo que va a definir el funcionamiento correcto tiene que ver con la experiencia o la capacidad del usuario para poder gestionar esos eventos. El lenguaje de la gente. ¿Qué es lo que pasa cuando está sucediendo el trauma? El sujeto se contrae. ¿Por qué? Porque en ocasiones anteriores ya lo habían matado en ese juego. La persona se contrae y vuelve a revivir ese dolor aún cuando no tenga claro cuándo pasó, cómo pasó. Está demostrado que no tiene que ver tan, o sea, si hay una experiencia, claro, arraigada en el pasado, y si seguimos buscando vamos a encontrar vidas pasadas, si seguimos buscando vamos a encontrar en el útero, vamos a seguir encontrando en el nacimiento, en los primeros 7 años del desarrollo. Son oportunidades de gestación de trauma. ¿Por qué? Porque la persona tiene un yo que aún, o una personalidad
que aún no está totalmente desarrollada, apenas se está formando. Mientras más corta es la edad, más vulnerable está la persona, o más vulnerable está el niño a una experiencia traumática, por sencilla o por simple que parezca, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva? Hay muchas personas que aunque recuerden el evento traumático y aunque recuerden todo lo que sucedió, no logran salir de ahí, ¿sí? Porque no siempre, o generalmente no tiene que ver con recordar el inicio, sino con la forma en que ese problema se fue retroalimentando de manera continua, año tras año tras año, y el día de hoy sigue tan vivo como en ese momento, ¿sí? El cuerpo hace lo mismo, la realidad hace lo mismo y el entorno hace lo mismo. Cuando hay una situación sin resolver, podríamos decir que se convierte en un programa de la computadora, un virus de la computadora que surgió originalmente como un antivirus, pero es un virus que empieza a correr de manera automática, ¿sí? Comienza a correr de manera automática y alenta el funcionamiento de la computadora, ¿sí? Esas experiencias se pueden superar por completo o siempre va a existir esa alerta y esa posibilidad de activar las bolsas de agua. Sí, parte de este live es hablar acerca de, no solamente hablar acerca del trauma, sino también brindar algunas herramientas de solución. Claro, la idea es siempre ir a terapia. ¿Por qué? Pues porque tienes un observador que te está hablando del cómo piensas, está ayudándote a hacer una metaobservación, te está ayudando a que aprendas a mirar cómo te miras, a pensar como piensas, ¿sí? Y en medida que tú te das cuenta de esas líneas constantes de pensamiento y que el pensamiento lleva a una acción y la acción lleva a una consecuencia, podríamos decir que si tú logras entender la estructura en la cual tú estás participando y cambias cosas, entonces esa experiencia de trauma se empieza a resignificar, ¿sí? Cuando hablamos de trauma está la experiencia de trauma simple y la experiencia de trauma complejo. Lo que les acabo de explicar es trauma simple, ¿sí? Trauma simple puede referirse a un evento sencillo. Muchas gracias por la pregunta. Puede referirse a un evento sencillo, a una situación común y cualquiera para cualquier persona, pero por ejemplo para el niño que lo pasen a la clase, a exponer en la clase y que no le salga como él quería o que le hagan preguntas y se trabe y que todos se burlen de él, puede resultar una experiencia sumamente traumática. ¿Por qué? Porque no se puede defender, porque está vulnerable ante muchísimas personas, no se puede defender, se siente vulnerable y encima se siente observado. Pasa también muy a menudo cuando las personas, por ejemplo, los niños llegan a experimentar peleas entre los padres. Claro que quieren ayudar a mamá, pero pues también quieren a su papá y entonces se genera un caos dentro de él o dentro de ella y el niño, podríamos decir que entra en esta situación de ansiedad y se comienza a enfermar. Y entonces esto genera un guión inconsciente o genera un guión en la persona que es: cuando la situación se te vaya de las manos, enférmate. O haz algo, enférmate, y ese programa podríamos decir que funciona y le va a seguir funcionando hasta que la persona llegue a un punto donde ya no puede avanzar de ahí y se le acaben las enfermedades o se vuelve hipocondriaco, cualquiera de las dos anteriores. Estoy yendo muy rápido, lo estoy exponiendo como todo lo más básico acerca de trauma, pero me gustaría saber si tienen más dudas al respecto. Bueno, mientras tanto voy a continuar. Cuando hablamos particularmente de trauma complejo, hablamos de situaciones de abuso, hablamos de situaciones, la migración, el abuso sexual infantil, el robo. Son situaciones donde la persona siente que su vida realmente está corriendo peligro. La persona siente que en cualquier momento puede volver a pasar algo. Por ejemplo, los veteranos de la guerra, que el programa para veteranos fue un poquito como una especie de lavada de manos, sin embargo, permitió muchísimos avances en la forma en que entendemos el cerebro y en la forma en que entendemos la personalidad, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, el trauma complejo, cuando hablamos de casos de abuso, cuando hablamos de eventos que hacen que la persona llegue a un nivel de estrés muy elevado,
que se le llama trauma existencial, de acuerdo con Franz Rupert, un mega autor al respecto. Y él plantea que toda situación que pone a la persona en una perspectiva de que su vida corre peligro son de los más difíciles de resolver. Por ejemplo, durante el abuso sexual sucede que la persona se contrae, se desconecta del cuerpo, genera una memoria corporal, que eso es algo a lo mejor ya un poquito del lenguaje coloquial, se genera el trauma corporal. ¿Y qué es lo que sucede? Esa persona puede ser víctima de un abuso más adelante. Es mucho más fácil que sea abusada más adelante a pesar de todas sus alertas. ¿Por qué? Porque esas experiencias, y aquí yo creo que viene uno de los temas más intrigantes acerca del trauma y por cuál es hablar de trauma es hablar de libertad, ¿sí? O hablar de sanar el trauma es hablar de libertad. Cuando esta persona no supera o no trabaja en sí misma, en su cuerpo, en liberar esta energía de abuso y la contiene, podríamos decir que se convierte en esa memoria corporal que es como se vuelve como una especie de esponja. Entonces empieza a reproducir a través de su cerebro, por eso les expliqué lo de la parte de la construcción de la realidad. Cuando un trauma no está resuelto, se convierte en un programa que corre en segundo plano y empieza a traer situaciones igual o más dolorosas, que aunque no lo sean, o aunque a cualquier persona podría resultarles convencionales, para esa mujer o para ese hombre tiende a ser lo peor. Entonces es como si estuviera viviendo nuevamente esa situación. Sin embargo, en esa situación, cuando la estaba experimentando, la guardó en el cajón o guardó su conciencia en el cajón para desconectarse del cuerpo. Esa escisión o esa ruptura que se da entre el cuerpo y el alma o el cuerpo y la mente, esa es la huella de trauma. Y a través de esa huella de trauma es que se libera este potencial que si no se libera completa o correctamente, sigue saliendo un poco a través de las experiencias futuras. O sea, se genera, a grandes rasgos, se genera una espiral de eventos a raíz de ese primer abuso o a través de esa primera experiencia, se genera una espiral de situaciones que retroalimentan el problema y hace que esa situación la retraumatice con los amigos, se retraumatice con los padres, se retraumatice con parejas, se retraumatice en la escuela, en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa con el trauma? Que se vuelve visible no inmediatamente, sino que se vuelve visible justo cuando ya la persona llegó a un punto donde ya no es productiva. Ya cuando la persona ya no puede trabajar, o ya cuando la persona desarrolló a raíz de esto una enfermedad, o ya cuando la persona llegó a un nivel de estrés muy severo que le provocó otras dificultades, otros problemas más graves, es entonces cuando ya va a terapia, ¿sí? Lo que es el trauma no es el evento que lo está disparando, sino lo que hace el trauma es el resultado que tuvo la personalidad, el cómo se reestructuró después de ese evento, ¿sí? Y aquí les voy a dar un tema clave, tal vez. Creo que estoy siendo muy rápida y muy tajante, porque quiero que esto quede grabado para las personas que lo vean más adelante y para que si ustedes tienen dudas, las puedan plantear también. El cuerpo tiene dentro de un estado de crisis el sistema automático de defensa, ¿sí? Este sistema no lo piensa, no lo razona, no tiene que ver con cómo quiere o cómo no quiere actuar, no tiene que ver con la voluntad, sin embargo, sí altera o sí genera dolor en un futuro, ¿sí? La persona, así como los animales, compartimos ese mismo sistema con los animales, el del cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro, el neocórtex, ¿sí? Que esa es la teoría de Paul MacLean, que es una teoría que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Se descubre que compartimos con los reptiles este sistema que nos permite mantenernos con vida. ¿En qué consiste este sistema? Se activa ante una situación de riesgo, que puede ser
disruptiva, o sea, puede ser algo que nunca antes había experimentado, no tenía herramientas para poder manejar eso y sucedió, o una serie de eventos complicados y repetitivos. Por ejemplo, un abuelo, un padre, un tío abusador y que abusa de la persona constantemente. Bueno, cuando la persona está en una situación de crisis, o tiene primero dos opciones, ¿sí? Dando como prioridad el ataque, si la persona se siente con los recursos de atacar, la sangre por un momento se queda como congelada, tal vez como un segundo o dos en lo que termina de captar lo que está pasando, y al mismo tiempo su cerebro ya está decidiendo si la persona tiene la capacidad de luchar contra esta amenaza, si es una amenaza contra la que se pueda luchar. Esto es algo que pasa en fracciones de segundo, ¿sí? Siguiente mecanismo es el de huida. Es como que debuta, ¿y para dónde me voy? Salgo corriendo por acá, salgo corriendo por allá. Son situaciones que el cerebro está analizando muy rápido. Cuando la persona o el animal no puede utilizar ninguno de esos para sobrevivir, es cuando ya entra el tercer elemento, que es ya casi la emergencia, que es el me apago, me hago el muerto, ¿sí? Ya el estado de parálisis. Cuando la persona llega a ese estado de parálisis, que se congela, ya podríamos decir que es como que se hace el muerto, genera más adelante en la persona culpa, y ahorita te voy a explicar por qué. Después de que la persona está en este momento de congelamiento, normalmente los animales se levantan, se limpian y se van. Cuando los que sobrevivieron se levantan, se limpian y se van y siguen su vida. Porque ya tuvieron esa carga de adrenalina y esa carga de energía para salir de esa situación y les funcionó. La persona se levanta y se queda pasmada. No hace una liberación emocional o energética del evento. ¿Por qué? Porque sigue en shock, ¿sí? El shock hace que esa energía se contenga, lo que les explicaba de la esponja, se adhiere a la esponja, en la esponja se queda y entonces en futuras ocasiones es como que fuera apretando esa esponja poco a poco, pero esa esponja nunca se vacía, ¿sí? Ese es el principal problema que sucede con los seres humanos, que ellos no tienen este mecanismo o no aprenden a ignorar este mecanismo de liberación energética y liberación emocional, y entonces esa energía se queda contenida en el cuerpo y se repite una y otra y otra vez a través de diferentes interacciones, relaciones, todo lo demás. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Eso es lo que vuelve un trauma, a grandes rasgos, ser un trauma, a nivel biológico o a nivel fisiológico. Si hablamos de la cuestión social, uno de los eventos que puede resultar peores para la persona es lo que pasó después. Puede resultar peor incluso que el abuso mismo, incluso que el asalto mismo, incluso que el robo mismo. Y es el sentirse totalmente solo, desamparado y en shock ante una situación así de complicada, ¿sí? Cuando la persona se siente sola y siente que no hubo nadie ni va a haber nadie para ayudarlo, eso hace que esa herida que apenas estaba formando se haga más profunda o se defina como una herida. Recuerden que el trauma es el resultado de ese evento crítico. Entonces, la persona, cuando se siente sola, cuando se siente desamparada, cuando no se siente acompañada, genera un rastro de trauma mucho más elevado, mucho más profundo, y esto provoca un guión, ¿sí? Un guión en el cerebro o en la mente de la persona, en el cual ese guión termina por definir el cómo se percibe a sí mismo y el cómo percibe a los demás. Por ejemplo, no puedo confiar en nadie, no va a haber nadie para mí, yo no sirvo para nada, soy un inútil. ¿Por qué? Y esto de ahí viene también, es un tema bien interesante. Cuando la persona está planteando un abuso, por ponerles un ejemplo, cuando la persona está en una situación de abuso, generalmente viene mucho la culpa posteriormente,
Y cuando esta culpa es demasiado grande, viene ya hasta cuestiones de depresión, de suicidio, de ansiedad. Cuando esta culpa no se maneja a tiempo o no se le da una correcta educación a la persona, bueno, ¿qué pasa? Que se siente culpable porque no actuó en ese momento, porque no supo qué hacer, porque sabía que tal vez su vida corría peligro y prefirió no hacer nada. Podríamos decir que entró en un estado de parálisis, ¿sí? Sin embargo, y aquí viene un poco la psicoeducación, eso es algo que lo voy a dar con colegas cuando se inscriban al curso de trauma que voy a dar, pero básicamente la persona entra en un estado de casi de catatónico. O sea, entra en un estado catatónico donde la persona no sabe si va o viene, se desconecta de su cuerpo y eso es algo automático, no lo decide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer, tanto dentro de nosotros mismos como en las personas con las que trabajemos? Nos toca ayudar a la persona a pasar en su conciencia de este estado de parálisis que le generó culpa a un estado de huida y luego un estado de lucha, ¿sí? Enseñarle a la persona que tiene, o brindarle a la persona más recursos para que no ocupe ese último recurso como primera opción, ¿sí? Es como supongamos que yo quiero salir aquí afuera a comprarme un dulce y entonces traigo una moneda de 5 pesos, traigo un billete de 20 pesos y traigo una tarjeta de crédito. Entonces salgo y no encuentro la moneda, me empiezo a estresar, se me queda viendo el de la tienda y tampoco encuentro el billete, estoy muy estresada y saco de inmediato la tarjeta de crédito. Eso va a hacer que también endeude hasta Japón. Pero eso va a hacer que yo ocupe esa última en un futuro, ya casi salga con la tarjeta en la mano, sin ver los otros recursos que tengo disponibles, ¿sí? Y esto es también muy interesante porque la persona tiende a repetir ese mismo recurso que le sirvió para sobrevivir, lo convierte en el recurso principal. Entonces, ante la primera de cambio, se paraliza. O ante la primera de cambio, ya no sabe qué hacer, ¿sí? Y son personas que tienden después a sentirse tontas o que tienden después a sentirse incapaces de luchar con la vida, ¿sí? Entonces, gradualmente, si a ti te ha pasado, si conoces a alguien que ha experimentado una situación así, lo que corresponde es ayudarle a entender que hizo lo mejor que podía para salvar su vida, ¿sí? Hizo lo mejor que podía para salir adelante, hizo lo mejor que podía para salir de esa situación y quitarse a esa persona de encima, ¿sí? Cuando hablamos también de trauma, hablamos también, y les decía hace rato, y hablamos de, sí, o sea, es que aunque no lo creamos, el trauma es mañoso porque se esconde, porque el cuerpo entiende que sirve para defendernos y entonces no lo vas a quitar tan fácilmente. O sea, tiene que haber alguien realmente que sepa de lo que está hablando o que sepa más bien qué es lo que está buscando, ¿sí? Y podríamos decir que se convierte o lo puedes ver a través de las experiencias repetitivas, a través del cómo te hablas a ti mismo, a través del tipo de personas con las que te rodeas. Sí, que hice lo mejor que pude. Sí, claro, o sea, nosotros tenemos, y no solamente bueno, yo como psicóloga, sino ustedes también, cuando enfrenten una situación o cuando vean una situación de crisis, lo mejor que puedes hacer es brindarle un acompañamiento a la persona, porque, les repito, no hay nada que le haga sentir peor que haber experimentado eso y sentirse solo o sentirse sin ayuda. Esa persona que va y te pregunta cómo estás, te saca a lo mejor una cobija, un café o algo, genera un ambiente donde la persona se siente segura y se siente amparada o sabe que por lo menos hay alguien que lo mira y se puede reflejar, ¿sí? Podríamos decir que la mirada de esta persona no es alguien que o sea, sí tiene que empatizar, pero particularmente en ese estado de crisis, lo que tiene que hacer es modelar, ¿sí? No entrar en ese estado de superestrés en el que está la otra persona para que entienda que veo cómo te sientes y me siento igual, no, sino es
veo por lo que estás pasando y te transmito sin palabras calma, te transmito certeza, te transmito la sensación de que todo esto va a pasar, ¿sí? Entonces, generalmente la persona que tiende a estar después de estos eventos son personas que van pasando en la calle y que a veces nada más se quieren enterar del chisme, o en el caso, por ejemplo, de una historia, pues tienden a ser los maestros, tienden a ser los amigos, tienden a ser otros tíos. Sin embargo, es importante que nosotros como personas que estamos ahí también estemos formados para no quedarnos con esa energía de dolor, ¿sí? Por eso es importante, como les decía, este ejercicio de psicoeducación. A ti te toca, como acompañante, sí ser empático, pero no entrar en ese nivel de estrés, ¿sí? La persona, o gracias a las neuronas en espejo, si esa persona se centra en ti, o se centra en lo que tú estás viendo, va gradualmente, ¿sí? Se va a encontrar a sí mismo a través de encontrarte a ti, ¿sí? A través de mirarte, a través de emular tu respiración. No lo hace a propósito, lo hace en automático después del estado de shock, ¿sí? La persona va a emular los comportamientos, los pensamientos, las acciones que está haciendo la persona, porque es la que le está brindando un enlace seguro de supervivencia y un acompañamiento. Entonces el estrés, podríamos decir que va a ir reduciendo y la persona se va a sentir acompañada y va a tener un menor impacto en un futuro cuando la persona tenga que enfrentarse a esa situación nuevamente, ¿sí? Entonces, bueno, esto hablando de la persona que va a acompañar en el trauma. Sin embargo, si a ti en algún momento te ha sucedido un evento doloroso o un evento que sientas que es demasiado abrumador, que sientas que es demasiado doloroso o que excede, o sea, no vas a pensar, ay, esto me excede, tal vez, a lo mejor sí, ojalá, pero si no, que sientas que esto ya me está sobrepasando y ya sientas que no sabes qué hacer y tu mente se empieza a poner en blanco, comienza por hacer conciencia de tu cuerpo, ¿sí? Por eso es que hoy en día se está poniendo tan de moda el mindfulness. Tal vez ni siquiera terminen de entender el para qué quienes tanto lo promueven, pero se los comparto. La mejor forma de no desconectarse es manteniéndose presente, haciendo conciencia del cuerpo. Y una de las cosas más importantes es hacer esta liberación emocional para asegurarnos que en un futuro la persona no vuelva a repetir esta situación, ¿sí? O asegurarnos de que si la vuelve a repetir va a tener muchos más recursos y va a tener muchas más herramientas. O en tu caso, si te vuelve a pasar, vas a saber mejor qué hacer. ¿Cómo haces esta liberación emocional? Tan sencillo. Así es que es importante centrarte en el otro, encontrarte en el otro y sentirse seguro y acompañado. Sí, así es, porque eso es lo que nosotros como psicólogos tenemos que emular. O sea, tenemos que brindarle a la persona esa sensación de que todo va a estar bien y de que esto es una cuestión complicada, compleja, pero también que tiene una solución, tal vez fuera de la lógica convencional. Pero eso ya es harina de otro costal, ya es tema para otro live más bien. Entonces, cuando la persona siente que ya está abrumada, tiene que hacer esta liberación emocional como algo tan sencillo y tan simple como llorar, ¿sí? Llorar en una situación de crisis permite que se haga esta liberación emocional. ¿Por qué? Porque esa energía, ese juguito de trauma no se va a quedar arraigado en el cuerpo. Cuando la persona llora, cuando la persona grita, cuando la persona en ese momento, sin estar en estado de shock, cuando la persona podríamos decir que incluso exagera un poquito su reacción, eso es mucho más sano porque no se adhiere al cuerpo, ¿sí? Hicieron hay un caso muy interesante que lo voy a usar para exponer esto, y es que había un veterano de la guerra que entró a un supermercado a las 5:27 de la mañana, eso fue un caso documentado, y con la mano en la bolsa de la chamarra, dice que va a asaltar una tienda a las 5 de la mañana. Antes un 3 de julio. No, creo que un 5 de julio. Lo hacía justo después de las fiestas del 4 de julio. Bueno, salía este señor con la mano en la chamarra a decirles que los iban a asaltar.
los iba a asaltar y se terminaba llevando una lata, $5, no, una cosa tonta, pero era una recurrencia. Cuando lo detienen, cuando se lo llevan detenido, se dan cuenta que hay una recurrencia o hay una repetición en la cual él siempre, los 5 de julio, hace lo mismo. ¿Por qué no lo metieron a la cárcel? Porque solamente traía un dedo en la mano, o sea, no traía un arma, solamente era el dedo aparentando ser una pistola. Entonces, cuando lo llevan a él, se dan cuenta que es un veterano de la guerra y que estas acciones repetitivas, como ya sabemos, cuando regresan de la guerra, no terminan siempre en el mejor estado. Fue gracias a esto que se detectó el trastorno por estrés postraumático, pero que realmente es una variable nada más del trauma. O sea, es una forma americana de llamar al trauma. Entonces, considerándolo como un trastorno de estrés postraumático, no lo mandan a la cárcel ni lo mandan detenido, sino que lo mandan a atención psicológica o lo mandan a la atención psiquiátrica. De ahí lo atiende el psiquiatra Van der Kolk, que es el que narra él junto con Peter Burkin, Peter Levine, narran este evento. Y entonces cuando se hace una explicación o cuando se hace una narrativa de qué es lo que estaba pasando, por qué esa persona cada 5 de julio a las 5:27 de la mañana entra, y entonces cuando entra y trata de asaltar una tienda, busca bajo todo, de todas las maneras posibles, que haya muchos policías a su alrededor, ¿sí? Y que todos los policías lo apunten. Y entonces es cuando él ya se rinde y ya lo meten a la patrulla. Se da cuenta que cuando él estuvo en Vietnam, asesinaron a uno de sus mejores amigos o a alguien que había